Bueno, estábamos entonces recordando la cola MM1 y era muy interesante porque ah, habíamos visto su modelo analítico. Ya hemos encontrado, de hecho, estadísticas con expresiones cerradas, todas en términos de ρ, la intensidad de tráfico, lambda sobre mu, la tasa de llegada sobre la tasa de servicio, la demanda sobre la capacidad, que además resultó ser la probabilidad de que el sistema estuviera ocupado. Uno menos ρ era la probabilidad de que estuviera desocupado. Era muy interesante y vimos entonces muchas cosas interesantes. Recordemos así rápidamente, era la cola en donde las llegadas son sin memoria, o sea que los tiempos entre llegadas están exponencialmente distribuidos y son independientes. Eso se llama un proceso de Poisson. El número de paquetes que llegan en t segundos está distribuido según Poisson, lambda t a la k sobre k factorial por e a la menos lambda t. Si los tiempos de servicio, si los tiempos entre llegadas están distribuidos independientemente entre ellos según una distribución exponencial, a la densidad de probabilidades lambda por e a la menos lambda t. Entonces, esa distribución exponencial no tiene memoria. Entonces, los tiempos de servicio sin memoria y los tiempos entre llegadas sin memoria dan la cola MM, procesos de Poisson, ¿cierto? Y entonces estamos viendo la cola MM1. Y el análisis era muy simple. Veíamos los estados del sistema, que pueda tener 0 paquetes, pueda tener un paquete, pueda tener 2 paquetes, pueda tener 3 paquetes, 4 paquetes, etcétera, en el sistema. 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Que iban ocurriendo transiciones entre los estados. Por ejemplo, como vimos, las llegadas son Poisson, los tiempos de servicio son exponenciales. En un incremento de tiempo delta t chiquitico, la probabilidad de que haya una llegada es lambda por delta t. Entonces, si divido por delta t, la velocidad en términos de probabilidad de llegada de pasar al siguiente estado es lambda veces por segundo. Entonces, esta es la tasa con la que transita al estado siguiente. Y sigue. La tasa con la que transita es lambda, 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 lambda. Lambda es la velocidad de llegada de los paquetes. Llegan lambda paquetes por segundo en promedio. Ya no en una tasa determinística, sino con tiempos entre llegadas aleatoriamente seleccionados, escogidos al azar según una distribución exponencial. Igualmente, mientras el servidor esté ocupado, perdón, atiende mu paquetes por segundo. Esa es la velocidad con la que estamos transitando al estado anterior. ¿Por qué al anterior y no al tras anterior? Porque estamos suponiendo que, que las llegadas simultáneas y las salidas simultáneas y los eventos simultáneos se dan con una probabilidad cero. O sea, la probabilidad de un evento en un delta t es proporcional a delta t. Y para evitar equivocaciones usábamos nuestro omicron de delta t. Y después, nuestro siguiente paso era escoger superficies cerradas y sobre las superficies cerradas hacer ecuaciones de balance de flujo. Si es cierto que este sistema es estable, que las probabilidades de estado ya no son función del tiempo, entonces sobre cualquier superficie cerrada, todo lo que entra debe salir. Por ejemplo, en esta superficie, lambda por P0 es igual a mu por P1. Y en esta otra superficie, lambda por P1 es igual a mu por P2, ¿cierto? Todo lo que sale, lambda por P1, es igual a lo que entra, mu por P2. Y en esta superficie, todo lo que sale, lambda por P2, es igual a lo que entra, mu por P3, ¿cierto? Etcétera. Entonces esas son las ecuaciones de balance de flujo que para nosotros pueden conducir fácilmente a una recurrencia. Si yo defino ρ, la intensidad de tráfico, como lambda sobre mu, la demanda sobre la capacidad, lo que me están pidiendo que atienda lambda paquetes por segundo y lo que yo soy capaz de atender mu paquetes por segundo, entonces noto que P sub 1 es igual a ρ por P sub 0 si divido ambos lados por mu. Y P sub 2 es igual a ρ por P sub 1, que por supuesto es ρ cuadrado por P sub 0, teniendo en cuenta la ecuación anterior. Y P sub 3 es ρ por P sub 2, que de acuerdo con lo anterior, P sub 3 es igual a ρ al cubo por P sub 0. Y en general entonces P sub n es igual a ρ a la n por P sub 0. Esa es una relación de recurrencia que me determina las probabilidades de estado en términos de algún argumento inicial, por ejemplo P sub 0 en este caso. Otras cosas podrían dar dependiendo de P sub 0 y P sub 1, cosas de ese estilo. Bueno, aquí nos dio en términos de P sub 0, pero para eso podemos aplicar entonces el hecho de que las probabilidades total suman 1.
El primer axioma de la probabilidad dice que la probabilidad del espacio muestral es uno. Pues aquí, ¿cuál es el espacio muestral? Todos los posibles estados. Eso debe ser uno, que eso es p sub 0 por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de ρ a la n. Y ahí está el punto crucial, ahí está el punto fundamental de lo que hablábamos cuando cogimos la ecuación diferencial y dijimos que la derivada respecto al tiempo de la probabilidad de que haya n paquetes en el sistema, después de que el tiempo se hacía muy grande, ya no dependía del tiempo. A eso le llamamos condición de estabilidad. Y claro, la estabilidad requería ciertas condiciones que en ese momento no las supusimos. Dijimos, supongamos que pasa eso. No imaginamos cuáles eran. Supongamos que pasa eso y eso nos condujo a este análisis. Pues aquí ya sabemos que se necesita. Para que esto tenga sentido, esto tiene que ser, para que esto sea uno, esta sumatoria tiene que converger. Y la única razón por la que esa pueda convergir es que ρ sea estrictamente menor que uno. Si ρ es uno, esto es uno más uno más uno más uno infinitas veces. Eso es infinito, eso ya no converge. Y por supuesto, si ρ es mayor que a uno, pues con mucho mayor razón. Pero si ρ es menor que uno, hicimos la expresioncita, esta suma es uno más ρ cuadrado más ρ cubo, que es uno más ρ, ahora paréntesis, uno más ρ cuadrado más ρ cubo. O sea, la suma es uno más ρ veces la suma. Entonces, resto ρ veces la suma y resulta que 1 menos ρ por la suma es igual a uno y entonces esa suma es uno sobre uno menos ρ, o sea que p sub 0 sobre uno menos ρ es igual a uno, o sea que p sub 0 es igual a uno menos ρ. Y esto ya nos daba entonces, fíjense que ya al modelo matemático le sacamos significados físicos, ¿cierto? Este es un significado bien interesante, el hecho de que yo tenga que tener ρ menor que uno quiere decir que la demanda tenga que ser menor que la capacidad para que esto sea estable. Perfecto. Aquí hay otra interesantísima. Si p sub 0 es uno menos ρ es uno menos p sub 0. Ρ es la probabilidad de que el servidor esté ocupado, de que haya por lo menos un paquete en el sistema. Uno menos p sub 0 es que haya por lo menos un paquete, o tal vez dos, o tal vez 100, o tal vez 1000 millones, pero por lo menos uno, que no vayan cero, ¿cierto? O sea que ρ es la utilización del sistema, la utilización, el porcentaje de tiempo que el servidor está ocupado. Chévere. Y entonces con eso notamos, por supuesto, que la probabilidad de que haya n paquetes es ρ a la n por p sub 0, que es uno menos ρ. Es una distribución geométrica. La distribución geométrica, sabemos, tampoco tiene memoria, es una cosa interesante, pero surgió de una cadena de Markov, es bien interesante también. Ah, Chévere notar que de aquí pudimos sacar cuál es el número promedio de paquetes en el sistema, de 0 a infinito, y fue bastante fácil encontrarlo porque esto nos dio uno menos ρ por la sumatoria aquí. Uno, p sub n es uno menos ρ que sale de la suma y me queda n por ρ a la n. Pero si yo saco un ρ, me queda n por ρ a la n menos uno. Como estoy multiplicando desde n igual a cero, no me importa ese ρ a la menos uno cuando n es cero. Pero n por ρ a la n menos uno es la derivada de ρ a la n. Entonces es ρ por 1 menos ρ por la sumatoria de la derivada de ρ a la n. Y entonces cambiamos la derivada con la suma porque son procesos lineales, son operadores lineales operando en variables distintas y me dio la derivada de la suma. Y la suma ya sabemos que es 1 sobre 1 menos ρ, entonces me da que esto es ρ por 1 menos ρ por la derivada de 1 sobre 1 menos ρ y eso entonces era ρ sobre 1 menos ρ. ¿Cierto? Fue muy fácil hallarla, de hecho fue bonito, es un truquito para que recuerden, es muy rico que mantengan ese arsenal de truquitos analíticos y ese es uno muy bonito y ese es el número promedio de paquetes en el sistema, ¿cierto? Y de ahí podemos sacar muchas cosas interesantes, por ejemplo, el principio pasta, Poisson arrival seed time averages, Poisson arrival seed time averages, las llegadas de Poisson observan los promedios temporales. ¿Eso qué quiere decir? Que los paquetes que llegan según un proceso de Poisson encuentran al sistema en su estado típico. Recuerden qué pasaba con la cola de D, que la utilización promedio, el número promedio de paquetes en el sistema cuando lambda era menor que mu era exactamente ρ, ¿cierto? Nuestras curvas de utilización eran una onda cuadrada con ciclo útil a ρ. Pues bien, ese era el número promedio de paquetes en el sistema, pero cada paquete que llega encuentra el sistema desocupado. Siempre cada paquete que llega tiene el servidor disponible para él. Entonces son dos cosas bien distintas. ¿Cuál es el número promedio de paquetes en el sistema? ¿Y cuál es el número promedio de paquetes que un paquete que llega encuentra en el sistema? Son dos cosas distintas. Pero si las llegadas son Poisson, son exactamente la misma cosa.
O sea que si cuando yo llego encuentro este número de paquetes en el sistema, pues cada uno de ellos va a demorarse en promedio su tiempo de servicio en ser atendidos. O sea, tenemos que atender a todos ellos para que llegue mi turno. Ese es el tiempo que yo voy a pasar en la cola. Y noten que aquí estoy incluyendo también el principio de falta de memoria de la expresión exponencial. Porque si no fuera así, cuando yo llego y ya hay un paquete siendo atendido, tendría que saber hace cuánto empezó el atendido para saber cuánto le falta por ser atendido. ¿Cierto? Y eso sería un problema gravísimo, eso afectaría muchísimo los análisis, pero aquí no, como la distribución exponencial no tiene memoria, lo que le falta por esperar su tiempo de servicio sigue siendo uno sobre mu independientemente de que haya acabado de empezar o que lleve una hora o 5 días siendo atendido. No importa, lo que le falta por esperar es uno sobre mu. Esa es la falta de memoria de la distribución exponencial. Y entonces, ¿esto qué es? Esto es rho sobre uno menos rho por mu. Entonces, uno por mu es mu y rho por mu es lambda, porque rho es lambda sobre mu. Entonces, ese es el tiempo promedio de espera en la cola. Desde que llega un paquete hasta el instante que va a empezar a ser atendido, este es el tiempo que le toma, ¿cierto? Rho sobre mu menos lambda. Es muy chévere porque ahora yo a partir de esto puedo saber cuál es el tiempo que permanece un paquete en el sistema, porque es el tiempo que permanece en la cola en promedio más el tiempo de servicio, ¿cierto? Recuerden que este de acá es lambda sobre mu. O sea que tengo aquí un uno sobre mu como factor común. Si saco uno sobre mu, me queda lambda sobre mu menos lambda más uno. O sea, lambda más mu menos lambda sobre mu menos lambda. O sea, eso es mu sobre mu menos lambda. Sobre el mu que había sacado de factor común, me queda uno sobre mu menos lambda. Ese es el tiempo promedio que permanece un paquete en el sistema, ¿cierto? Chévere. Por otro lado, también sabemos cuál es el tiempo promedio de paquetes en el sistema, ¿cierto? Es rho sobre uno menos rho. Entonces también podemos saber cuál es el número promedio de paquetes en servicio. ¿Por qué? Porque ya vimos que la probabilidad de que el sistema esté desocupado es uno menos rho. Entonces, ¿cuántos paquetes hay siendo atendidos? Pues si está vacío, que es con probabilidad uno menos rho, será cero. Pero si está ocupado, ya sea que haya solamente uno o que haya 1 millón de paquetes, uno de ellos está siendo atendido y eso será con probabilidad rho. O sea, esto da rho. Rho es el número promedio de paquetes en servicio, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál será el número promedio de paquetes en la cola? Pues será el número promedio de paquetes que hay en el sistema menos el número promedio de paquetes que hay en servicio. Rho sobre uno menos rho. Si factorizo rho me queda rho por uno menos uno sobre rho menos uno. Eso da uno menos uno más rho sobre uno menos rho. Esa rho sobre uno menos rho. Pero como ya había sacado el rho, eso me da rho cuadrado sobre uno menos rho. Rho cuadrado sobre uno menos rho. Listo. Ya tenemos el número promedio de paquetes en la cola, el número promedio de paquetes en servicio, el número promedio de paquetes en el sistema, el tiempo promedio que un paquete dura en la cola, el tiempo promedio que un paquete dura en el sistema. Sabemos que entonces aquí no se está descartando ningún paquete porque como mi cupo es infinito, pero mi sistema finalmente se desocupa, la probabilidad de cero, de que haya cero paquetes en el sistema es mayor a cero, o sea que eventualmente se desocupará, o sea que nunca llegará a infinito, porque si alguna vez llegara a infinito nunca podría desocuparse. Entonces puede que en un momento hayan muchos paquetes, pero nunca serán infinitos. Esto nunca se congestiona. Bueno, pues pueden que sean demasiados, nunca se desestabiliza. Mientras roce menos que uno, esto es estable y atiendo a todo lo que llega, ¿cierto? Que es el caudal. El caudal es todos los que llegan y no son rechazados, que es exactamente todos los que llegan. O también lo podría poner así, son todos los que atiendo siempre y cuando esté atendiendo. O sea, mientras el sistema no esté desocupado, yo atiendo 1000 paquetes por segundo. Pero esta es la utilización del enlace, que es rho. Esto es lambda sobre mu. O sea, esto es lambda. Yo atiendo a todos los paquetes, yo transmito todos los paquetes que me lleguen. Y ahí están todas las medidas de desempeño. Están todas las medidas de desempeño que yo quisiera conocer, ¿cierto? Entonces, listo. Ya que tengo todas las medidas de desempeño, ah, analíticas, el resultado analítico de las medidas de desempeño de la cola M1, tengo con qué validar mis resultados de simulación. Entonces, mis resultados de simulación de la cola MM
Momentico, pero ¿para qué simularla con la MM si ya conoces resultados analíticos? Precisamente porque como tenemos resultados analíticos para el caso de llegadas Poisson y tiempos de servicio exponenciales independientes, yo puedo encontrar resultados analíticos de sistemas muy complejos bajo esa suposición. Pero la verdad es que esa suposición tal vez no sea correcta, tal vez no sea la suposición a hacer para una red real, una red Ethernet, una red Internet, una VPN, cualquier cosa de esas. Las llegadas no son Poisson y los tiempos de servicio no son exponenciales. Pero si yo evalúo bajo estas condiciones y obtengo resultados analíticos que son compatibles con mis resultados de simulación, o sea, mis resultados de simulación podrían explicar los resultados analíticos, entonces ya sé que mi programa está bien hecho. Y ahora sí puedo simularlo con las condiciones reales, ¿cierto? Porque ya tengo confianza en él. Entonces, estas técnicas son para validación. Y lo que vamos a hacer entonces es encontrar los mecanismos con los cuales yo simularía mi, mi cola MM. Que de alguna forma ya tengo la simulación completa de la cola DD, inclusive con múltiples servidores y con cupo limitado en el sistema. O sea que de una vez voy a construir el programa para simular la cola MMNK. Para simular la cola MM1 hago que n sea igual a 1 y que k sea infinito. Este es el número de servidores y el cupo en el sistema. Entonces si hago n igual a 1 y k infinito tengo la cola MM1 que es la que acabamos de analizar. Pero vamos a ver que con esa receta de cocina podemos analizar la MMNK muy fácilmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Que aquí la próxima llegada era igual a reloj más 1 sobre lambda. Todos los paquetes llegaban en el mismo tiempo 1 sobre lambda. El tiempo entre llegada de paquetes era constante para todos, 1 sobre lambda. Aquí la próxima llegada va a ser reloj más un tiempo exponencialmente distribuido con promedio 1 sobre lambda. O sea, más bien pongámoslo así. ¿Se acuerdan que calculamos cómo generar variables aleatorias exponencialmente distribuidas? Generábamos una probabilidad con un número uniforme entre 0 y 1 y entonces comparábamos eso con la curva de la función de distribución acumulativa y la invertíamos. Veíamos dónde se cruzaban, bajábamos y esa era una buena muestra de la distribución de cualquier distribución que queramos. Si tenemos una gráfica de la función de distribución acumulativa, invirtiéndola podemos generar cualquier muestra de esa distribución particular. Aquí entonces, al invertir el 1 menos c a la menos lambda t, si random es igual a 1 menos e a la menos lambda t, entonces 1 menos random es igual a e a la menos lambda t. Pero ese 1 menos random es otro random. Entonces random es igual a e a la menos lambda t. Saco logaritmos y me queda que t es igual a el menos logaritmo de random sobre lambda. Sería así. Entonces esto sería menos el logaritmo de un número uniformemente distribuido entre 0 y 1 sobre lambda. Eso es, con solo hacer este cambio, que eso es una línea en mi programa, ya el proceso de llegadas dejó de ser determinístico y pasó a ser Poisson. Ya este cambio que es un renglón en mi programa corresponde a un proceso de llegadas Poisson. E igual cuando hacíamos próxima salida igual a reloj más 1 sobre mu, pues estos eran tiempos constantes. Todos los paquetes sufrían el mismo tiempo de servicio 1 sobre mu. Ahora lo que vamos a hacer es que la próxima salida va a ser reloj menos el logaritmo natural de random sobre mu. Ese es un tiempo exponencialmente distribuido con promedio 1 sobre mu. Claro, así lo hacemos y así nos va a dar perfecto porque esos son llegadas y tiempos entre llegadas y tiempos de servicio perfectamente exponenciales, como lo vimos en la clase en donde generamos este comportamiento aleatorio. Pero en particular, por supuesto, MATLAB tiene una función muy bonita que se llama random. Random es una función que te genera cualquier distribución. Tú aquí puedes poner, por ejemplo, para este caso, exponencial y entonces le das el parámetro que corresponda, por ejemplo, 1 sobre lambda para generar la próxima llegada, o 1 sobre mu para generar la próxima salida. O en vez de exponencial puedes poner normal, binomial, geométrica, Pareto, Poisson, la distribución uniforme, no sé, todas, Weibull, log normal, Rayleigh, chi-square, hipergeométrica, logística, todas esas distribuciones que uno conoce, les pone aquí el nombre correspondiente y obtenemos muestras de varias aleatorias con esa distribución particular. Entonces, vayamos al programa, a MATLAB y procesamos estas cosas a ver cómo es. Bueno, aquí está
Minimicemos esto que es donde estoy grabando. Aquí está. Y entonces voy a quitar mi tablet y empecemos. Bien. Ustedes recuerdan entonces que habíamos generado la cola DDNK. Cola DDNK. Bien. Entonces vamos a editarla y vamos a ajustarle los cambios que corresponden a la nueva cola MM, ¿cierto? Entonces, efectivamente, está la traza que me da en el tiempo cuántos paquetes hay en el sistema y calculamos el promedio integrando esa curva durante el tiempo de simulación y dividiendo por el tiempo de simulación o el número de paquetes en cola, que hacíamos exactamente lo mismo. Am, eh, Sumábamos todos los retardos, para eso pusimos una estructura cola y entonces al sumar todos los retardos y dividir por el número de paquetes que transmitíamos, obteníamos el tiempo promedio en el sistema, el tiempo promedio en la cola, encontrábamos la tasa de pérdidas y con eso el caudal y todo eso era la cola de DNK. Y cada vez que la corríamos con los mismos parámetros obteníamos el mismo resultado, ¿cierto? Listo, eso era. Los parámetros de entrada eran lambda, mu, el número de servidores, el cupo y el tiempo de simulación. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a cambiar por la cola MM. Tiempos de servicio exponenciales, tiempos entre llegada exponenciales. Pongamos esto por acá y vayámonos por aquí a ver entonces qué es lo que tenemos que cambiar. Reloj igual a cero, próxima llegada, próxima salida. Tenemos un arreglo de servidores, entonces tenemos un arreglo de próximas salidas, una variable por cada servidor, el número de paquetes en el sistema, el número de paquetes en la cola. Generamos nuestro arreglo para la traza. La primera columna va a ser tiempo, la segunda columna va a ser el número de paquetes. Hay 0 eventos hasta ahora. Inicializamos nuestras estadísticas de número promedio de paquetes en el sistema, de número de paquetes bloqueados, de número de paquetes que llegan, de número de paquetes que han salido, de la longitud de la cola, que en estos casos era el área bajo la curva, del tiempo que esperó en la cola, que esto sí era una suma discreta de cada uno de los retardos de cada paquete. El tamaño de la cola, por supuesto, es el cupo menos el número de servidores, ¿cierto? Porque si cupo incluye a los servidores y a la cola, pues si le quito los servidores me da el cupo en el tamaño posible de la cola, el cupo en la cola, digámoslo así, ¿cierto? Si es infinito, pues entonces hacemos el arreglo cola que sea tiempo de simulación por lambda. Esos son todos los paquetes que esperamos que lleguen en promedio. Y si hacemos de esa longitud la cola es como si no hubiera salido ninguno. O sea, va a ser siempre menor que esto. Entonces está bien asignar ese tamaño a la cola. Entonces la cola es un arreglo, es una columna con ese tamaño. Tenemos un puntero al primero de la cola y un puntero al último de la cola. Y aquí inicia la simulación. Mientras el reloj sea menor al tiempo de simulación, vamos a hacer la simulación. Y entonces, ¿qué incluye? Recordamos el último evento, contamos un evento más y registramos en este instante cuántos paquetes había. Por eso eran dos columnas en traza. Y ahora sí, vamos a ver cuál es el próximo evento. Si es la próxima llegada, o sea, si el tiempo de la próxima llegada es menor que el mínimo de los tiempos de la próxima salida, uno por cada enlace de salida, entonces lo que tenemos que procesar es la llegada. Y entonces el número de llegadas se incrementa en uno, number of arrivals, estos son arrivals, entonces hay una llegada más. Reloj es la próxima llegada, actualizamos el reloj a ese instante, de aquí a ese instante no va a pasar nada, entonces actualizamos el reloj a ese instante. Ahora que ya tenemos el tiempo del último evento y el reloj actualizado, podemos acumular el área debajo de la curva en el número de paquetes en el sistema y en el número de paquetes en la cola. Este es el área de ese rectángulo. Esta es la base por la altura. La base por la altura. Chévere. Y aquí está. Aquí estamos programando la próxima llegada. Y la próxima llegada la estamos programando de una forma determinística. Ahora no la queremos determinística, ahora la queremos aleatoria con un tiempo exponencialmente distribuido. Entonces, este menos es porque random es un número entre cero y uno y el logaritmo del número entre cero y uno es negativo. Entonces, por eso es que ponemos aquí menos el logaritmo. Y entonces aquí está un número uniformemente distribuido entre cero y uno sobre lambda. Eso es todo. Acabamos de cambiar el primer parámetro d por el primer parámetro m. Ya no es determinístico, ahora es sin memoria. La distribución exponencial es sin memoria y genera un proceso de Poisson a la entrada. El número de paquetes que llegan en t segundos tiene una distribución Poisson con promedio lambda t. Listo, chévere. Ya, si paramos aquí, esta es la cola MD1. Sin memoria a la entrada, determinística a la salida.
Ya aquí tenemos la simulación de la cola MD1. Sin embargo, también vamos a hacer la MM. Los tiempos de servicio van a ser exponenciales. Entonces, listo, ya programamos la próxima salida. Si el número de paquetes en el sistema es menor que el cupo, yo puedo ser admitido. Si no, no voy a ser admitido, voy a ser rechazado, tendré que incrementar el número de paquetes bloqueados. Pero, pero si son menor que el cupo, puedo entrar al sistema. Entonces hay un paquete más en el sistema, ¿cierto? Porque entré. Sin embargo, puede ser que entre la cola o puede ser que de una vez haya un servidor disponible para mí. Entonces aquí pregunto eso. Si el número de paquetes en el sistema, ahora que ya se incrementó con mi presencia, es menor o igual a servidores, quiere decir que debe haber por lo menos un servidor desocupado para mí. Entonces yo entro y de una vez voy a ser atendido. Esto es una belleza. Entonces voy a encontrar el siguiente servidor. Siguiente servidor. ¿Cómo? Pues busco entre las próximas salidas cuáles tienen el valor en infinito. Esos servidores están desocupados y escojo el primero de ellos. Y ahora la próxima salida por ese servidor va a ser reloj más uno sobre mu. No, no es uno sobre mu. Es menos logaritmo de random sobre mu. Copy. Es eso. Menos logaritmo de random sobre mu. Eso me da una muestra de una variable exponencialmente distribuida con promedio uno sobre mu. Son los tiempos de servicio exponenciales de los que hablamos, que no tienen memoria. Por eso es que el análisis nos quedó tan fácil. Cuando yo encuentro si hay n, pues tengo que esperar n sobre mu en promedio. ¿Por qué? Porque el que está siendo atendido no tiene memoria. La exponencial no tiene memoria. Listo. Entonces ahora hay un paquete más en la cola. Si ese no es el caso, hay un paquete más en la cola y lo ubico guardo el tiempo en que llegó en la posición correspondiente, último en la cola. E incremento el puntero al último de la cola. Lo incremento circularmente, por supuesto, eso es un arreglo circular. Listo. Si no hay cupo para mí, hay un paquete bloqueado más. Y ahí terminó la rutina que atiende las llegadas. Ahora viene la rutina que atiende las salidas. Entonces hay una salida más, nd, number of departures, ¿cierto? Y entonces calculo cuál es el paquete, de dónde fue que salió el paquete que salió y en qué instante es que va a salir y actualizo el reloj a ese instante. De aquí a allá no va a pasar nada, ¿cierto? Esa es la simulación de eventos discretos. Y de pasadita registro cuál es el enlace que se desocupó, ¿cierto? Entonces actualizo el área debajo de la curva. Hay un rectángulo más con esta altura y esta base, y base por altura es el área, base por altura es el área del número de paquetes en la cola. Hay un paquete menos en el sistema porque se fue, ¿cierto? Ahora, si los paquetes que quedan en el sistema son menores que servidores, quiere decir que la cola está desocupada. Yo me desocupé y quedé desocupado. La próxima salida por este enlace va a ser infinito porque no estoy atendiendo a nadie. Pero si ese no es el caso, entonces hay más paquetes en el sistema que están esperando en cola. Pues voy a coger al primero de la cola. Entonces hay un paquete menos en la cola, ¿cierto? Aquí está, programo la próxima salida por este paquete. Este es el punto. Este es el punto. Entonces este es menos logaritmo natural de random sobre mu. Y ahí está. Ya, convertimos el programa DD en el programa MM, el programa de simulación. Todo lo demás es lo mismo. Este es el tiempo que me demoré, ¿cierto? Aquí estoy sumando todos los retardos en cola. Este paquete que acaba de salir tiene reloj, que es el tiempo en el que salió, menos el instante en el que llegó, que lo almacené ahí, en su posición en la cola. Y ahora este era el primero de la cola. Listo, entonces sumé un retardo más. Después dividiré por ND para contar cuál es cuál es el retardo promedio. Y actualizo circularmente el puntero al primero en cola y terminé la simulación. Terminé la simulación, eso era todo. Fíjense cómo fue fácil cambiar de colas determinísticas a colas markovianas. Bueno, a colas sin memoria, quiero decir, cuya solución corresponde a un proceso de Markov. Pero ya, listo, terminamos la simulación. Entonces ahora graficamos la traza, calculamos ya las estadísticas que son el área bajo la curva sobre el tiempo de simulación, por supuesto. Esto es toda la suma que tuvimos sobre el número de elementos que sumamos, son los retardos. Y ahí está entonces el tiempo en el sistema, el caudal en términos del número de paquetes que aceptamos por segundo y el caudal en términos del número de paquetes que transmitimos por segundo. Si eso lo hacemos entre periodos en que el sistema está desocupado, nos da exactamente el mismo valor. Pero si no, la diferencia son los paquetes que hay en cola.
Entonces ponemos un promedio de los dos o algo así. En realidad cualquiera de ellos es perfectamente válido. El número de paquetes bloqueados sobre el número de paquetes que llegaron es la fracción de paquetes que bloqueo, es de la probabilidad de bloqueo. Reporto todas mis estadísticas y termina la simulación y es la simulación MM. Entonces vamos a grabarla como simulación MM. Save as. Listo. Entonces ahora es NKN. Ya no es DD sino MM. Cola MMNK. Listo. Perfecto. Ahí quedó guardada la cola MMNK y ya tenemos entonces am, eh, nuestro programa de simulación del sistema que acabamos de analizar. Tengan en cuenta algo. Fíjense cómo fue de absolutamente diferente el análisis de la cola determinística. Era construir la curva y hallar estas estadísticas. ¿Por qué? Porque la curva era una sola. Y teniendo esa curva, de ahí sacábamos todas las estadísticas. En cambio, fíjense cómo fue el análisis de la cola MM. Aquí ya ve azar. Ya nos tocó construir una cadena de Markov y analizar la distribución de estado estable de esa cadena de Markov. Es una cosa distinta, ¿cierto? Fue muy diferente. Sin embargo, fíjense en la simulación cómo fue elemental. Cambiamos tres líneas. ¿Cierto? La línea donde programamos las próximas llegadas y las dos líneas donde programamos las próximas salidas. Todo lo demás fue perfectamente idéntico y pasamos de un programa que simula una cola DD a un programa que simula una cola MM, cuando el análisis sí es completamente diferente. Esa es la bondad de la simulación, que yo puedo hacer cambios muy fáciles y eso no me implica grandes trastornos de lo que debemos hacer, no, son solamente cambios chiquiticos. Las técnicas de análisis cambian muchísimo. De hecho, fíjense que cuando cambiamos los tiempos entre llegada, pero no los tiempos de servicio, teníamos la cola MD. Bueno, el análisis de la cola MD es completamente diferente porque ya no se construye una cadena de Markov. Ya tenemos un proceso distinto. Toca buscar una cadena embebida, ver instantes en donde se reconstruya una cadena Markov y eso tiene sus detalles interesantes. Entonces es muy chévere ver dónde está la bondad de la simulación respecto a la bondad del análisis. Pero entonces ahora lo que vamos a hacer es, por supuesto, las simulaciones. De hecho, me gustaría empezar, traigámoslo de acá, listo, copy y paste. Listo, entonces aquí está la cola MM. Empecemos con la cola DD. ¿Sí? Vamos a poner la cola DD primero para recordar cuáles eran los resultados que obteníamos con la cola DD y de eso íbamos entonces a obtener resultados que ya sabemos. Por ejemplo, am, pongamos si, si la tasa de servicio es 1, pongamos una intensidad de tráfico, no sé, del 75%, por ejemplo, 75%, ¿cierto? Tenemos un solo servidor y tenemos un cupo infinito. Claro, con la cola de D da igual un cupo infinito o un cupo 1, porque en realidad si lambda es menor que mu, máximo va a haber un paquete en el sistema máximo, ¿cierto? Inclusive si lambda es igual a mu, ah, va a haber un paquete en el sistema, pero ya lambda igual a mu ya inestabiliza lo que está pasando aquí. Claro, para poder ver aquí esto, pues será suficiente con un tiempo pequeño. Cuando pongamos la cola mm, vamos a poner un tiempo mucho más grande que ese. Pero con esto vamos a ver la traza que sabemos que es. Es una onda cuadrada cuyo ciclo útil es el 75%. La primera vez que corre esto se demora, pero ya después lo hace bastante rápido. Entonces ahí está, por supuesto, el tiempo promedio en cola es 0 y el tiempo promedio en el sistema es 1 porque todos los paquetes se encuentran, el sistema desocupado y exactamente la función n de t versus t es una onda cuadrada que va de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1 con un ciclo útil de 75% porque ese es el número promedio de paquetes en el sistema. Cada paquete que llega encuentra el sistema desocupado, a pesar de que el 75% del tiempo el enlace está ocupado. ¿Cierto? El principio pasta queda demostrado, queda claro, no aplica para los tiempos determinísticos, solo aplica para las llegadas Poisson. ¿Por qué? Por la falta de memoria de la distribución exponencial, es exactamente por eso. Pero entonces listo, esto no era en realidad lo que queríamos ver, porque esto ya lo sabíamos, pero era para comparar. Vamos a hacer ahora la cola MM. De hecho, primero borremos todo, las variables, las memorias, las gráficas, las figuras, todo, y volvamos a correr nuestro programita
pero entonces con la cola MM. Voy a dejar exactamente los mismos parámetros, pero voy a simular mucho más tiempo. Voy a simular 200 segundos. ¿Qué va a ocurrir aquí? Vamos a notar que entonces ya va a haber un número de paquetes en el sistema variable y no tienen que ser cero o uno. Pueden haber 2, 3, 4, no sé, a lo mejor estuvimos de malas si hubo un periodo de congestión y hay 100 paquetes en el sistema. Va a ser difícil, pero podría ser, ¿cierto? Veamos a ver qué sale. Bueno, miren que ya hay, por ejemplo, un tiempo de espera en la cola. ¿Cierto? Es que eso no pasaba ya, pero efectivamente es que al final hubo 14 paquetes en el sistema, ¿cierto? Ya no es un 010101, ¿no? Ya esto es una traza muestral de un proceso estocástico. Ya el número de paquetes en el sistema tiene una alta variabilidad aleatoria, ¿cierto? Y una traza de estas es apenas como lanzar un dado y ver un resultado. Si lanzo un dado y saco 4, no es que siempre que saque un dado va a salir 4, es que en esta ocasión salió 4. Pues bien, en esta simulación salió esa traza. Si conservamos esta figura y repetimos la misma simulación con los mismos parámetros, nos va a dar, mire, ya aquí nos dio un tiempo bien distinto, mucho más pequeño. Seguramente aquí la ocupación va a ser más pequeña porque nos salieron valores de tiempos de espera más pequeños. Y efectivamente, fíjense que el pico fue de 6 paquetes, no de 14 paquetes, ¿cierto? Pero es otra traza muestral del mismo proceso estocástico, ¿cierto? Es muy raro tener 14 paquetes con un 75% de intensidad de tráfico, pero pudo ocurrir, aquí ocurrió, tal vez eso es raro, va a ser difícil que volvamos a obtener una traza de esas. Corrámosla otra vez y veamos ahora qué pasó. Entonces es la amarillita, llegaron a ver 11 paquetes, miren. 11 paquetes, llegó a haber 11 paquetes. Aquí llegaron a haber 14 paquetes. Aquí llegaron a haber 10 paquetes, 6 paquetes, 6 paquetes. Llegaron a haber máximo 6 paquetes, ¿cierto? Pero cada vez que corremos el programa sale un programa distinto, sale un resultado distinto. Sale un resultado distinto. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Si trazamos así estas trazas, pues claro, toda la aleatoriedad va a estar ahí completamente observable y no podemos ver lo que queremos ver, que son los promedios. Entonces, vamos a hacer para cada simulación, no vamos a trazar, no vamos a graficar la traza de cuántos paquetes hay en cada instante en cada simulación. Vamos a ver en cada instante cuál era el número promedio de paquetes hasta ese instante. A ver, a ver, les digo qué vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos entonces a simulación 1 y vamos a hacer simulación 2 y vamos a hacer n simulaciones. Simulación n. Cada una de esas simulaciones me está haciendo una traza y esas trazas son las que estamos viendo, que son completamente aleatorias, algunos con unos picos grandes, otros con picos más pequeños y son muy distintas unas de otras. Ah, ya era azul lo que tenía, me faltaba el negro. Ah, bueno, ahí estaba el negro listo, ¿cierto? Y una verdecita. Esas son las trazas. Esos son N1 de T versus T, N2 de T versus T, N3 de T versus T. Pero ahora voy a hacer otra función del tiempo. El número promedio de paquetes que hay en el sistema contando desde 0 hasta T. ¿Eso qué es? Pues 1 sobre T por la integral de 0 a T. Esto es para cada simulación, digamos n sub i. Para cada simulación voy a poner n sub i bueno, ya lo tengo ocupado, ponemos s por ds. Ese es el número promedio de paquetes. Claro, ya hemos visto que esa curva debería, bueno, siempre arrancamos en cero, debería ir convirtiendo algún valor. Y otra curva debería, a lo mejor sube más lentamente, pero al final debe converger algún valor. Y otra curva, a lo mejor subió muy rápido y después osciló antes de converger algún valor. Y a lo mejor otra curvita hace otra cosa distinta y otra curva hace otra cosa distinta. A lo mejor este tiene un pico grandote por acá y después va achicándose, achicándose, achicándose por acá. ¿Cierto? Entonces, estas curvas van a ser así, ya van a ser los promedios, van a ser mucho más suaves, porque ya vamos a estar promediando. De hecho, irán convergiendo a un valor. El valor del promedio sería
a E sub ni, que es el promedio de la iésima simulación, que sería si el reloj de simulación es suficientemente grande, si el tiempo de simulación es suficientemente grande, sería ni de t de t, que sería el último valor que estoy graficando aquí para todas las curvas. Entonces voy a graficar estas. Y después que grafiques estas, nos las arreglamos para graficar un promedio de todas estas. Pero entonces, primero graficamos estos promedios y vemos entonces cuál es la diferencia entre, no pierdan de vista, estas curvas, fíjense, toda esa variabilidad donde está todos los, toda la aleatoriedad explícita ahí porque son los tiempos en que llegan y salen los paquetes en una, dos, tres, cuatro simulaciones distintas. Voy a hacer más simulaciones. Voy a hacer más simulaciones que esas, pero entonces hagámoslo. Hagámoslo. Ah, bueno, esto ya nos puede salir un programita más largo, entonces hagamos un programita para, por si hay cosas que corregir, para que sea fácil de corregir, si no me sale bien. Pero entonces recuerden qué vamos a hacer. Vamos primero a hacer la simulación. Una vez tengamos la simulación, voy a calcular el promedio hasta cada instante. ¿Eso qué es? Voy a ir integrando y voy a ir haciendo la integral acumulada, ¿cierto? Eso debería ir convirtiendo al valor que yo llamaría después el número promedio de paquetes en el sistema después de que el sistema se ha estabilizado. Quién sabe si ese fue un buen nombre para llamarle así, pero es el nombre que le vamos a dar, ¿cierto? Entonces voy a hacer cierta cantidad de simulaciones. Hagamos 20 simulaciones, por ejemplo. Calculemos la simulación, hagamos la traza. Am, Después, dada la traza, porque eso no viene en las estadísticas que me trae el programa, él me trae los números. Yo quiero construir la función promedio. Él me trae el promedio, o sea, él me trae el último valor de la gráfica que voy a calcular, el promedio después de todo el tiempo de simulación. Yo quiero ver cómo varía el promedio en el tiempo. ¿Por qué? Porque después quiero promediar todas las simulaciones de ese promedio, el promedio de los promedios, el promedio probabilístico de los promedios temporales de cada simulación. Pero entonces por lo pronto quiero hacer esa gráfica de los promedios acumulados en el tiempo. Entonces calculo las áreas, las acumulo y las divido por el tiempo hasta donde las he acumulado. Esa me da una función del tiempo que es la que acabé de graficar con los esferitos que ya era convergiendo hacia lo que esa simulación creería que era el número promedio de paquetes a la larga. Y vamos a ver entonces cómo salen esas curvas. ¿Listos? Bien, entonces vamos a, digamos, la simulación I. La simulación I, entonces son 20 simulaciones. Pongamos 20 simulaciones. Podemos poner después otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger aquí la traza. Entonces, ¿cómo fue que hice? Traza esto. Esta es la simulación. Pongámosla acá. Listo. Entonces ahí estoy ah, construyendo mi traza, ¿cierto? Ahora, como el área bajo la curva está compuesta de rectángulos, esos rectángulos van a ser, el área de esos rectángulos es la base por la altura, ¿cierto? Pues, ¿cuáles son las bases? Las bases son los incrementos de los tiempos entre los eventos que estamos registrando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si cojo traza desde 2 hasta el final, el tiempo es la primera columna, y le quito traza desde 1 hasta el final menos uno, el menos uno, en la primera columna que es el tiempo, eso me dan los incrementos de tiempo. Traza de 2 a n y traza de 1 a n menos uno. Perfecto. Eso me dan los incrementos en el tiempo. Entonces ya tengo la altura, que era la segunda columna en traza, por la base. Entonces ya puedo calcular el área de este rectángulo. Bueno, como son las áreas de todos los rectángulos, uh, porque las estoy acumulando en una traza de áreas. Entonces, pongámoslo así, es la traza con la anterior. Recuerden que si voy de T1 a T2, uso la altura que tomo en T1, ¿cierto? Porque ese es el ancho de ese rectángulo. El siguiente será T3 menos T2 por la altura que tomo en T2. Entonces, aquí voy a coger a el número de paquetes que había desde 1 hasta n-1. Pero ahora ya la segunda columna. La segunda columna. Y esta es la altura. Ahora lo multiplico por la base. Listo. Entonces ahí están ya las áreas. Y conociendo las áreas, pues ahora solamente tengo que irlas sumando, porque la integral es la suma de las áreas.
Solo que estos eventos discretos, no tengo que ir por un diferencial del tiempo, sino que tengo que ir en los salticos de tiempo. O sea, esta es exactamente la integral de Riemann, solo que estamos calculando sobre estas funciones que son funciones escalera. Entonces estoy sumando sobre los rectángulos. ¿Cuál es entonces el número promedio de paquetes en cada instante? Pues acumulo las áreas y entonces estas van creciendo, van creciendo, van creciendo, ¿cierto? Y esto lo debo dividir por el tiempo hasta donde he acumulado, ¿cierto? Que en este caso será el tiempo, que es la columna 1. Eh, ¿Hasta dónde he acumulado? La primera iba hasta T sub 2, la segunda hasta T sub 3, la tercera hasta T sub 4. O sea, este atrasa desde 2 hasta n. ¿Listo? Desde 2 hasta n, la primera columna, ese es el tiempo, y entonces ahí está área sobre tiempo. Ya está hasta cada instante cuál era el promedio desde 0 hasta ese instante. Para cada instante, para cada simulación, estoy integrando desde 0 hasta ese instante. Estoy calculando el promedio acumulado. Ahora ya lo puedo graficar. Graficar respecto al tiempo. Y respecto al tiempo, por supuesto, es hasta donde hemos calculado, que es desde 2 hasta n. Este es el tiempo. Y aquí voy a calcular el número promedio de paquetes hasta ese tiempo. Desde 0 hasta ese tiempo. Estoy haciendo la integral acumulada. Pero voy a mantener las trazas juntas. Bien, y termino. Crucemos los dedos. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Voy a correr 20 simulaciones. Bueno, ¿saben que se va a ver feísimo? Se va a ver feo que el programa, cuando calcule aquí, cuando corre el programa, él va a hacer la traza muestral del número de paquetes en cada instante. Y después sobre eso voy a acumular estos promedios. Entonces eso se me va a rellenar de cosas. Voy a volver a este programa y voy a evitar que grafique la traza. El stairs. Esperen, ¿dónde estoy? Aquí, stairs. Voy a evitar esto. Que no grafique. Listo, que no grafique. Que no grafique porque después todo eso se me va a quedar allá. Listo. Y entonces ahora sí volvamos a este. ¿Listos? Entonces cogemos, lo copiamos, pasemos acá, borremos todo, memorias, fábricas, todo, pantallas, todo, archivos. Y corramos esto. Crucen los dedos para que nos funcione. Sí, funcionó. Ahí está. Miren esta cosa tan interesante. Tenemos entonces todas estas simulaciones y aquí ya no estoy graficando el número de paquetes en cada instante. Estoy graficando el número promedio de paquetes hasta ese instante. Fíjense que todas las simulaciones casi siempre permanecen chiquitas. Y de hecho van convergiendo hasta ese resultado. Y los picos de los promedios son por allá al comienzo, pero después convergen a valores. Sin embargo todo esto es aleatorio. Hay algunas que se incrementaron muchísimo. Después empiezan a caer. Pero ciertamente simular 200 segundos es muy poquito. Estamos todavía en lo que a los promedios de cada traza corresponde. Estamos en la región transiente. Claro, el transiente es mucho más grave porque hay variabilidad en tiempos de llegada y en tiempos de servicio respecto a DD. Y recuerden que en DD los transientes eran grandes. Teníamos que simular durante mucho tiempo para poder tomar estadísticas que parecieran razonables. Pues aquí estoy notando eso. Entonces, ciertamente tenemos que simular durante mucho más tiempo. Entonces, no sé, pongamos 5000. Vamos de una vez bien lejos. 5000 segundos. Eso es casi 2 horas. Hora y media. Listo. Entonces ahora vamos a ver que todos esos picos gigantescos, pues a lo mejor algunas simulaciones serán de malas y estarán congestionadas. Pero ya después de 5000 segundos habrán tratado de llegar a lo que es el verdadero, de lo que es el verdadero valor esperado. Que ya sabemos que es ρ sobre 1 menos ρ, ¿cierto? Es 0.75 sobre 0.25. Eso es lo que debería ocurrir ahí, 75 25 avos, ¿cierto? O sea, 3. 3, deberían ser 3. Esto debería converger a 3 paquetes en el sistema en promedio. Pero veamos a ver qué pasa. ¿Ya lo copié? Copiar. Y aquí entonces pegar. Listo, están corriendo Miren esta belleza. Ahora cobra mucho sentido. Fíjense esta gráfica tan linda.
efectivamente, durante el transiente pueden ocurrir muchas cosas. Pueden haber simulaciones en donde el sistema esté de malas. Y miren, aquí hubo ocupaciones que en promedio durante los primeros 200 segundos llegaron a ser de hasta 8.5 paquetes. ¿Cierto? Aquí este también estuvo muy de malas. En los primeros 700 segundos llegó a haber en promedio a 6.5 paquetes, ¿cierto? Esos son picos muy extraños. A lo mejor si vemos las trazas, ahí hubo 20 paquetes, 30 paquetes, para que el promedio viniendo de cero hubiera sido valores tan grandes, ¿cierto? Este arrancó con una intensidad grandísima. Pero por supuesto, incluso esos se van acercando a lo que debe ser el promedio, que debe ser cerquita a 3. Miren, aquí está el 3. Este es 3. Por supuesto, 0.75 sobre 0.25, ¿cierto? Rho sobre 1 menos Rho. Este es el verdadero promedio. Fíjense de una vez cómo lo estamos notando. La simulación nos está mostrando que esto converge a ese valor 3. Sin embargo, ya hemos simulado durante 5000 segundos y estos todavía no han llegado allá. Pero fíjense que sin embargo la mayoría están más cerca de 3 y son algunos que están muy por debajo y algunos que están muy por encima. Bueno, no muy por debajo, este está en 2.2 y este está en 3.8, ¿cierto? No están tan debajo tampoco, ¿cierto? Pero lo cierto es que están más concentraditos alrededor de 3. Esta pareciera que obedeciera, si uno graficara aquí, yo no sé si esto me deje graficar sobre la curva, yo creo que sí. A ver. Si uno grafica aquí cómo están distribuidos estos, esto pareciera ser perfectamente una gaussiana alrededor de 3. Pero aquí no, aquí están muy concentrados hacia allá. Y aquí no, aquí están muy concentrados hacia aquí, pero tienen una cola larga, ¿cierto? O sea, la distribución de la probabilidad de estado cambia con el tiempo, pero va convergiendo, va convergiendo. Y de hecho se va acercando a 3. Si no simulara durante 5000 segundos, sino durante 200.000 segundos, todos estos estarían pegaditos a 3. Pero ya son una gaussiana cada vez con una varianza más y más y más pequeña. Entonces, de eso se trata. Vamos a hacer una última simulación antes de pasar al análisis estadístico de los resultados de la simulación, que va a ser lo siguiente. Voy a coger todas estas curvas que son en instantes de tiempo distintos, con valores de tiempo distintos y que los hemos integrado hasta ese instante de tiempo. Vamos a alinearlas de manera que vamos a ver, por ejemplo, cada segundo. Como aquí tengo 5000 segundos, puedo ver, bueno, a lo mejor alguna simulación no llega a los 5000. Voy a ir hasta 4900, por ejemplo, de segundo en segundo. Y voy a ver en cada simulación cuántos paquetes habían en un segundo, en 2 segundos, en 3 segundos. Y entonces voy a poder promediar ahora las simulaciones. O sea, ahora voy a coger esto más esto más esto más esto más esto, lo voy a sumar todo y la suma la voy a dividir por el número de simulaciones que hice. Creo que fueron 20. Sí, ahí hay 20 curvitas. Y eso me va a dar ya el promedio, no solamente el promedio de la integral de la traza muestral en el tiempo de cada simulación, sino el promedio de las 20 simulaciones en cada instante de tiempo. ¿Listo? Eso va a ser, eso va a ser algo bien espectacular, pero de pronto tenemos que hacerlo con cuidadito porque ahora ya va a ser un poquito más largo. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente, vamos a correr todas las simulaciones. Voy a hacer ya no 20, tal vez 30 simulaciones, 40 simulaciones. Voy a correr mis mismos 5000 segundos y después voy a ver 1, 2, 3, 4, 5 segundos, los enteros, cuando son enteros. Como tengo las trazas de todos los instantes de tiempo, puedo saber exactamente cuándo pasó al segundo caésimo. Entre todos los tiempos de la traza, busco cuál es menor o igual a acá. Y el último que haya sido menor o igual a acá, ese valor es el que tenía en ese instante entero de segundos. Entonces puedo ver todas las simulaciones que tienen tiempos distintos y valores distintos. Voy a ver en cada instante cuántos había en promedio hasta ese instante y voy a sumar los 20 o los 30 promedios de acuerdo con el número de simulaciones que haya hecho. ¿Listo? Va a ser bien interesante y va a ser distinto a todo lo que he manejado. Listo. Entonces borremos esto. Volvamos acá. Y corramos entonces ahora simulaciones, pero simulaciones graficando otra cosa. Entonces, aquí me faltó este. Listo. Y volvamos acá. Y entonces voy a cambiar un poquito entonces mi programita. ¿Qué le voy a hacer? Primero, como voy a estar calculando los promedios en cada segundo, pues tengo que ir acumulando las sumas.
Entonces voy a quitar mi padcito. Entonces voy a acumular las sumas. ¿Cómo acumulo las sumas? Pues necesitaré un arreglo donde acumular las sumas. Digamos S de sumas. Entonces, ¿durante cuánto tiempo simulé? 5000 segundos. Bueno, tal vez para evitar que ir hasta 5000 y que alguna traza no tenga 5000 segundos, entonces voy a dar 4900, 1. O sea, va a ser un vector de 4900 filas y una columna. Entonces, 30 simulaciones, 40 simulaciones. Hagamos 40 simulaciones. ¿Listo? Bien, entonces esta es mi traza, perfecto. Todas estas estadísticas no las necesito, solamente voy a dar la traza. Y ahí está, 0.511 infinito 5000. Dejemos eso así. Bien, entonces, ahora que tengo este DT, los necesito, por supuesto. Estas áreas, am, bueno, digamos que las necesito en términos de que las voy a ir construyendo. Hagamos una cosa. Este DT sí lo necesito. Voy a ver, separemos todo esto. Separemos todo esto y lo que voy a hacer es poner una variable tiempo, una variable número de paquetes, una variable número de eventos y con eso me va a quedar más fácil manejar lo que tengo que hacer. Recuerden qué tengo que hacer, qué tenemos que hacer. Tenemos que recorrer el arreglo de tiempo hasta encontrar un entero segundo, un segundo entero, quiero decir. Y ahí vamos a ver cuántos paquetes había en ese segundo, ¿cierto? En promedio, hasta ese instante. Entonces, separemos el tiempo. El tiempo es entonces la primera columna de la traza. Listo. Y separemos el número de paquetes en el sistema, que es la segunda columna. Número de paquetes sería traza 2 puntos, 2. Este es el número de paquetes. Con eso para no estar manejándolo dentro de las ecuaciones que tenemos que manejar, porque tenemos que manejar varias ecuaciones. De hecho, también para evitarnos por ahí el length en muchos lados, veamos cuál es la longitud. La longitud el número total de eventos que tenemos en esa traza particular. Esto es lo interesante, que distintas trazas pueden tener diferentes longitudes, porque pueden ocurrir que llegaron 5000 o 4000 o 4200 o 5200 paquetes. Eso es al azar. Entonces vamos a asegurarnos. Ahora sí, hagamos el DT. Bueno, aquí está el DT en términos de... Listo, entonces DT es... bueno, pues ya es con el T nada más. T de 2 a n menos 1 menos T de 1 a n menos 1, ¿cierto? Ese es, ahí nos estamos refiriendo a, a los anchos de los rectangulitos, ¿cierto? Y con los anchos de los rectangulitos ya puedo calcular cuál es, cuál es, a ver, se parece mucho a este, se parece mucho a este. Pongámoslo de una vez aquí, pongámoslo de una vez aquí, ah, sería el consumo de, aquí sería entonces, es fácil, es el número de paquetes que había en los instantes anteriores a cada evento, o sea, desde 1 hasta L-1, ¿cierto? Ahí los vamos acumulando todos, pero los debo multiplicar por el dt, punto por dt. Con eso estoy acumulando las áreas. Ahí están acumuladas las áreas, ¿cierto? Esas son las áreas. Ahora debo dividir por el tiempo. Pues sí, ya estaba. Bueno, ya estaba. No, me compliqué al hacerlo así, pero porque ya estaba. Pero entonces, bueno, ya lo tengo de esa forma simple. Ahora am, eh, voy a graficar, listo, el tiempo. El tiempo desde 2 hasta L-1, por supuesto. Desde 2 hasta N. Bueno, desde 2 hasta L, sí. Sí, sí, claro, desde 2 hasta L, por supuesto. Es el tiempo de 2 hasta L y lo que voy a graficar es lo que aquí llame E. No sé por qué le cambié el nombre de EN a E. ¿Cierto? Bien. Listo. Eso es. Eso es. Ahora ya tengo entonces la curvita que había hecho en el programa anterior. Está bien. Pero ahora lo que necesito es entonces graficar los promedios sumados respecto a todas las simulaciones. O sea, hasta aquí de hecho pude haber dejado el programa como lo tenía. Pero ahora sí vamos a ir por cada segundo entero. Voy a buscar, dice 4900. Sí, voy a buscar cada uno de los segundos enteros. ¿Cómo encuentro eso? Voy a buscar cuál es el arreglo en el índice de tiempos que me da justo antecitos del késimo segundo.
justo antecitos del k segundo. O sea, voy a encontrar todos los t's que sean menores o iguales. ¿Dónde me queda aquí el igual? Aquí. Menores o iguales acá, ¿cierto? Solamente quiero uno de ellos. ¿Cuál? El último. El último. Fíjense esa instrucción tan bonita de MATLAB. Voy a encontrar el último que fue menor o igual acá. O sea, estoy justo o en ese instante o antecitos de ese instante. Y entonces, ¿qué voy a escoger? ¿Qué voy a escoger como, ahora si pongamos SVN para indicar el promedio ahora de todas las simulaciones en ese instante particular? Ya aquí K no es el késimo índice de un delta T particular del késimo evento, ya es el késimo segundo. SVN de K es cuánto valían todas las simulaciones en el primer segundo. SVN de 200 es cuánto valían todas las simulaciones en el segundo 200. Entonces ahora sí puedo promediar todos ellos. ¿Y cuál es? Pues era este, por supuesto. ¿Cierto? Ese es el índice de ese instante de tiempo particular. Chévere, chévere. Listo. Entonces ahora tengo que ir acumulando todos esos porque lo que quiero es el promedio de todos. Entonces voy a sumar todos esos y voy a dividir por el número de términos que sumé. Entonces esto es S más EN. Perfecto. Um, EN yo no lo inicialicé, ¿cierto? No, no lo inicialicé. De hecho aquí me va a salir un reguero de ceros. Como no lo inicialicé. Ah, pero aquí está EN. Ah, bueno, pero n aparece ahí como un escalar y aquí lo cambié y después lo voy a cambiar otra vez para la próxima, no importa. Pero entonces como no lo hice como vector, voy a ponerlo aquí como columna para que sean compatibles porque si no me va a tratar de sumar una fila y una columna y me va a salir error. ¿Y listo? ¿Y acabamos? Acabamos. Bueno, ahí está la suma. Tengo que dividir por el número de términos que sumé. ¿Cuántas simulaciones hice? 40. Entonces tengo que dividir por 40. Entonces voy a cambiar de figura. Oh, oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se me puso así opaco? Ah, no me asustes, MATLAB, no me asustes. Entonces voy a cambiar de figura porque... Ah, no, pues en la misma figura, no, 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 en la misma figura. En la misma figura para superponerlos sobre todos, sí, claro. Los quiero superponer sobre todos. Entonces vamos a hacer plot. El tiempo ahora es de 1 a 4900. Ese no lo tengo en ningún lado. 4900, ese es el tiempo. Y lo que voy a graficar es ese, pero ese dividido, ¿cuántas simulaciones hice? 40. 40 simulaciones, ¿cierto? Sin embargo, va a quedar superpuesto sobre todos los promedios, entonces para que se nota, digámosle que es rojo y pongámosle bien grueso. Entonces, line width, ese es el grosor de la línea. Entonces, para que se note harto, pongámosle un número grande, 5. 5 para que se distinga de todos los demás. Listo, listo. Yo creo que está bien, yo creo que está bien. Fíjense lo que hicimos. Hicimos un arreglo de el promedio de paquetes hasta ese instante para todas las simulaciones. Fíjense que estamos integrando respecto al tiempo para cada simulación y después estamos sumando, promediando todas las simulaciones. Es el promedio probabilístico de los promedios temporales de cada simulación. El promedio probabilístico de los promedios temporales de cada simulación. Entonces hacemos la simulación, calculamos el promedio temporal de esa simulación. Este es el promedio temporal de esa simulación. Esto me dice cuántos paquetes en promedio había hasta ese instante para cada instante, incluyendo todos los instantes de los eventos. Pero ahora seleccionamos solamente los instantes que son un número entero de segundos para poderlos alinear, porque esos arreglos de tiempo son distintísimos para cada simulación. Entonces, para poderlos alinear, los pongo cada segundo y calculo ahora los promedios a lo largo de esa línea para todas las simulaciones y grafico entonces el promedio de todas las simulaciones. Y cruzamos los dedos. Este es el punto clave, cruzar los dedos. Copiemos esto. Y peguémoslo acá. Ahí están corriendo las 40 simulaciones. Y terminó. Listo. Espero que yo haya borrado la figura. Sí, 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 efectivamente. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Noten de qué se trata. Traten ustedes de pensar qué está ocurriendo ahí.
Fíjense que cada una de estas curvas, voy a ponerlo acá, cada una de estas curvas que tengo acá, esta amarillita por ejemplo, en cada instante t, si esta es la variable t, tiempo en segundos, esta curva es 1/t por la integral de 0 a t de n sub i de t, donde i me recorre el número de la simulación, bueno, de s por ds. Eso es cada curvita de esas. Cada curvita de esas, digamos que este es entonces mi e sub i de t. E sub i de t. Cada curvita de estas, ¿cierto? O sea, esta curvita es eso. Esta curvita es eso. ¿Cierto? Para cada instante tengo el promedio temporal hasta ese instante. Y aquí al final tengo los promedios temporales hasta los 5000 segundos. Pero eso aquí todos se acumulan porque la ergodicidad me dice que esto converge al verdadero valor probabilístico. Pero fíjense que para encontrar aquí algún promedio de estos, ya hice demasiadas simulaciones. Y todavía algunas simulaciones están muy lejos. Miren que aquí esta moradita se subió todavía. ¿Cierto? Todavía están lejos a pesar de que llevo 5000 segundos. Es muy triste. Pero no es tan triste si notamos que en realidad esta curva roja gruesa convirtió muy rápido a su valor estable. ¿Y esta curva roja qué es? ¿Esta curva gruesa roja qué es? Esto es 1 sobre el número de simulaciones por la suma E sub i de t. Y esto es lo que llamo entonces el promedio hasta el instante t de todas las simulaciones. ¿Y qué pasó? Que este converge mucho más rápido y converge al verdadero valor, que es 3. Fíjense que esto está en 3. Efectivamente, desde el principio puedo estimar que esto es un 3. O sea, en vez de hacer una simulación durante mucho tiempo, o 10 simulaciones durante mucho tiempo para ver a dónde convergen, ya sé que de hecho aquí esto es una distribución gaussiana. Pero todavía no sé exactamente qué habrá ocurrido ahí. El promedio está muy bien ubicado en 3. Este es el 3 en donde yo quiero que esté mi promedio y ese ya me lo estimó muy bien. Me lo estimó desde mucho más temprano. Mi simulación puede ser mucho más eficiente, puedo simular durante mucho más tiempo. Fíjense que tal vez ni siquiera necesito que cada simulación llegue a su estado estable. Fíjense que esto convirtió aún que las simulaciones todavía estuvieran en su estado transiente. Porque en promedio unos transientes van por arriba, en promedio otros transientes van por abajo y al promediarlos entre todos se van cancelando. Eso se llama la ley de los grandes números. Y que esto sea gaussiano se llama el teorema del límite central. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aprovechar la ley de los grandes números y el teorema del límite central para ver cómo analizo estos resultados y ver... Bueno, entonces vamos a ver cómo es que vamos a analizar los resultados de nuestras n simulaciones. Vamos a repetir muchas simulaciones y vamos a ver cómo tratamos cada una de estas simulaciones. Fundamentalmente lo que tenemos es que un tiempo de simulación, ¿cierto? Entonces mis n simulaciones tienen este tiempo de simulación. De manera que cada una de ellas finalmente me dio el resultado de su promedio, ¿cierto? Cuando hicimos todas esas gráficas en donde estaban las trazas, pero después de la traza sobre eso superpusimos cómo era que estaba dando el promedio. Entonces este valor final es el que me devolvió como lo que llamamos EDN. Y lo dejé muy grueso. Entonces ese EDN era 1 sobre el tiempo de simulación por la integral de 0 a t de n sub i de t, es la iésima traza. Y eso es su resultado de lo que hasta esa simulación sería un estimador del promedio, del número promedio de paquetes en el sistema. Pero ahora la cosa es que tenemos n simulaciones, número de simulaciones. Y entonces, esa curva que hicimos de graficar el promedio probabilístico de los promedios temporales, eso uno no lo tiene que hacer. Eso yo los hice para que ustedes vieran en qué consistía lo que estamos haciendo. Finalmente, todas las simulaciones llegaron a su tiempo final y en el tiempo final cada una de ellas dio un resultado, ¿cierto? Entonces, si este es, por ejemplo, el promedio de la iésima simulación a lo largo del tiempo, si ese es el promedio de la décima sumación a lo largo del tiempo, entonces yo lo que calculé finalmente, y este sería mi mejor estimador, por supuesto, pero no sabemos qué tan correcto sea, es este, 1 sobre n por la sumatoria para cada una de las simulaciones
del promedio temporal durante todo el tiempo de simulación de la iésima simulación. Este es entonces el resultado final de mi estudio de simulación, esto, ¿cierto? Claro, aquí estoy hablando del número de paquetes en el sistema, pero este podría ser el cuadrado del número de paquetes en una porción de la cola y entonces con eso puedo encontrar enésimos momentos de las variables que yo desee, ¿cierto? Estoy hablando de eso, del número promedio de paquetes. Entonces, hasta ahí está esa estimación. N sub i, con la rayita arriba, es el promedio temporal de la iésima simulación, ¿cierto? Es una variable aleatoria. Esta es la parte interesante. Esta es una variable aleatoria. ¿Qué tiene de interesante esta variable aleatoria? Si yo le calculo el valor promedio, que por ejemplo sería haciendo un número infinito de simulaciones, resulta que este es exactamente el valor esperado que yo quiero conocer. Ese es el valor esperado del número de paquetes en el sistema en promedio. Este es el ideal, esto es lo que yo finalmente quiero saber como mi variable aleatoria que yo quiero estimar. Entonces estoy haciendo una simulación e integré a lo largo de todo el tiempo de simulación y me dio este en promedio a la larga y este promedio es m sub i. Listo, pero cuando yo le calculo el valor esperado a ese n sub i, sería el verdadero promedio. Eso ya lo vimos, converge allá, allá converge. ¿Cierto? Notamos en las curvas como van llegando allá, aunque al principio han tenido picos muy bajitos o se han quedado pegados al suelo, no importa, finalmente todos van convergiendo allá, a este valor que es el que finalmente yo quiero estimar, pero que tendría que simular un número infinito de simulaciones durante un tiempo infinito para asegurarme que todas convergieron allá, a ese valor. Y no, yo tengo tiempos finitos y números finitos de simulaciones, mis recursos son limitados. Entonces, lo cierto es que también este E sub n y, bueno, digámoslo así, la varianza de ni es un sigma cuadrado. Todos tienen cierta varianza, ¿cierto? O sea, el iésimo promedio temporal. El promedio temporal de la iésima simulación es una variable aleatoria con media m y varianza sigma cuadrado. Esas, de alguna manera, podríamos estimarlas o conocerlas o algo así, pero, pero es una variable aleatoria, y de hecho lo sabemos porque cada nueva simulación que corremos nos da una, un resultado distinto, y ese es el número que arrojamos, y nos dan resultados diferentes, ¿cierto? Todo cerquita entre ellos. De hecho, para .75 y 1, entonces era rho sobre 1 menos rho era .75 sobre .25, que era 3. Y efectivamente, todos nos dieron pegaditos a 3, cerquita a 3. Muy poquitos nos dieron por allá como en 2.3 y muy poquitos nos dieron por allá como en 3.5, ¿cierto? Pero casi todos estaban entre 2.9 y 3.1, entonces estaban ahí pegaditos a 3. Entonces hay una incertidumbre respecto a cuál es el verdadero valor promedio. Lo cierto es que yo voy a hacer lo siguiente, voy a sumar n simulaciones. El promedio, el promedio final de n simulaciones, ¿cierto? Eso es. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre respecto a esta nueva variable aleatoria? Si supongo que todas estas son independientes, entonces el valor esperado de Sn será la suma de los valores esperados y todos ellos son m. Eso va a ser n por m, ¿cierto? Y por supuesto, si todos ellos son independientes, entonces la varianza de Sn lo, lo podemos evaluar. Es el valor esperado de Sn menos nm al cuadrado. Y si expandimos eso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hacemos la expansión de todo, nos van a dar en términos de las covarianzas. Eso va a ser la sumatoria de las covarianzas. A ver, hagámoslo así. Es el valor esperado de, de Sn menos su promedio, que es n por m al cuadrado. ¿Cierto? Esa es una buena forma de verlo. Pero,
pero fíjense que eso es, que si yo a este le resto m, esto es, esa, o sea, esta es la sumatoria de los ni y esta es la sumatoria de los m's. O sea que estoy hablando desde el valor esperado de la sumatoria de los ni menos m al cuadrado. ¿Cierto? Es exactamente eso, ni más ni menos. Pero entonces, como son dos veces esta suma para todos los i's, yo puedo ponerlo, hagámoslo aquí en otra, que entonces la varianza de Sn va a ser la sumatoria para todos los i's de n sub i, que es el promedio de la iésima simulación, menos m, que es su valor esperado, al cuadrado, que es la sumatoria para todos los j de n sub j menos m. Es el mismo término que lo estoy multiplicando por sí mismo, ¿cierto? Bueno, es el valor esperado de esto. Es el valor esperado de eso. ¿Pero eso qué es? Ese es el valor esperado, por supuesto. Y aquí está entonces, como esta es una sumatoria, entonces aplica la distributividad y esa es la suma para todos los i's de la suma para todos los j's de ni menos m por nj menos m. Ese es el promedio temporal de la iésima simulación y el promedio temporal de la jésima simulación, ¿cierto? Por supuesto, esto es todo lineal, entonces la varianza de Sn es igual, esto está integrando respecto a los valores individuales de estas variables y esto está sumando respecto a las simulaciones. Entonces es una integral de sumas, es la misma suma de las integrales. Entonces voy a poner la sumatoria para todos los i's de la sumatoria para todos los j's y aquí me queda el valor esperado de el promedio temporal de la iésima simulación menos su valor esperado por el promedio temporal de la jésima simulación menos su valor esperado. Esto por definición es la sumatoria para i de la sumatoria para j de las covarianzas del resultado del promedio temporal de la iésima con el promedio temporal de la jésima. ¿Cómo están covariando ellas dos? ¿Cierto? Y aquí viene la suposición interesante. Vamos a imaginar que como cada simulación generó sus propias secuencias de números aleatorios con semillas distintas, el mismo algoritmo de generación pero con semillas distintas, entonces, por supuesto, la naturaleza de esas distribuciones pseudoaleatorias es que son independientes. Eso fue lo que deseamos hacer cuando generamos nuestros algoritmos de congruenciales multiplicativos, del Mersenne-Twister, de las series de Fibonacci. Todos esos algoritmos de generación de números aleatorios querían encontrar era precisamente la independencia. Y entonces si son independientes, la covarianza es cero. La covarianza entre simulaciones distintas. Pero la covarianza conmigo misma es la varianza. O sea que esto, cuando i es distinto de j, esto es cero. Pero cuando i es igual a j, esta es la varianza. O sea que esta es la sumatoria para todos los i's, para todos los i's, para todas las simulaciones de la varianza de n sub i. De la varianza de la n-sima simulación. ¿Qué es sigma? Estos son n sigmas cuadrados. N sigmas cuadrados. Entonces, tengo una cosa interesante respecto a esta S sub n. Esa sub n es la sumatoria para todos los i's desde 1 hasta n del promedio temporal de la iésima simulación. Y encontré entonces que el valor esperado de S sub n es igual a n por m y que la varianza de S sub n es igual a n por la varianza de cada una de los promedios temporales de cada simulación. Esto es muy chévere porque entonces cuando yo calculo el promedio de las n simulaciones, pues esta es una variable aleatoria por una constante. Y sabemos que eso es que cuando calculo el valor esperado divido por la constante y cuando calculo la varianza divido por el cuadrado de la constante. O sea, el valor esperado del promedio muestral de las n simulaciones es exactamente el valor que yo quiero estimar y que desconozco. Pero mejor aún que eso, la varianza del promedio de las n simulaciones es 1 sobre raíz de n sigma cuadrado,
sigma cuadrado sobre n. Y ahí está el punto. Entre más simulaciones haga, la varianza del promedio se va haciendo más y más y más pequeña, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que la desviación estándar de mn es sigma sobre raíz de n. Decae lentamente, pero decae. Decae como raíz de n la desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago muchas simulaciones, pues claro, esto es la suma de muchas variables independientes, eso tiende a ser gaussiana. Pero gaussiana, ¿con qué valor promedio? Con el valor promedio que yo deseo. ¿Y con qué varianza? Bueno, la varianza va decreciendo con las simulaciones. Si yo hago 5 simulaciones, a lo mejor voy a tener una varianza grande. Pero si yo hago 6 simulaciones, 8 simulaciones, a lo mejor mi varianza va a ser más chiquita. Y si hago 10 simulaciones, mi varianza va a ser mucho más chiquita. Y si hago 20 simulaciones, mi varianza va a ser chiquitiquitica. ¿Qué quiere decir que la varianza se va a ser chiquitiquitica? Que voy a estar más y más y más cerca al promedio, ¿cierto? Estas dos relaciones, es una forma débil de la ley de los grandes números. Mi promedio de las n simulaciones tiende cada vez mejor, o sea, cada vez con menos dispersión, ¿cierto? Porque este número de simulaciones hace que esta varianza de mi promedio sea cada vez más y más chiquita, pero el promedio no cambia. El promedio es lo que yo quiero estimar. Entonces, entre más simulaciones haga, más cerca voy a estar de mi promedio, ¿cierto? Converge a la media, con una varianza desvaneciente, con una desviación estándar desvaneciente. Se va haciendo más y más y más chiquita. Entonces, mi pregunta es ahora la siguiente. Si yo estoy seguro que entre más simulaciones haga, voy a estar más y más y más cerca, porque el promedio no cambia, pero la varianza se va haciendo más chiquita, pues yo quiero saber cuántas simulaciones tengo que hacer para estar suficientemente cerca. Ese es el punto. Sé que no voy a estar a, cerca infinitesimalmente, no, esto se va acercando. Pero entonces yo debo tener cierta tolerancia al error para saber, bueno, cuál es el error que yo puedo tolerar. Quiero ver qué tan cerca está el promedio de las n simulaciones al verdadero promedio que yo desconozco. Y, y quiero encontrar entonces alguna medida de probabilidad de esa cercanía. Ese es el punto, quiero ver qué tan cerca está. Pero entonces ahí vamos, esa es la ley de los grandes números, the law of large numbers. Es esto se va acercando más y más y más, pero también está el Central Limited Theorem, el teorema del límite central, en donde esa distribución se va haciendo gaussiana. Y es que lo notamos que al principio todo era así, y habían grandes dispersiones. De hecho, la distribución original vale 0 con probabilidad 1, porque todos arrancan desocupados. El promedio de 0 a 0, integrando de 0 a 0 es 0. Pero después de eso, algunas se iban muy lejos, otras se quedaban por aquí corticas, y entonces la distribución quedaba muy dispersa. Pero a medida que íbamos haciendo más y más simulaciones, estas se iban acercando, otras se iban acercando, otras se iban acercando. Y al final, todas estaban por aquí concentraditas. Y esa distribución final era una distribución gaussiana, que tiene cierta media y cierta varianza. Y entonces cuando tú promedias las n distribuciones, obtienes esta estadística. 1/n por la sumatoria de los valores resultantes de cada simulación. Esa distribución de esa estadística es gaussiana. ¿Y qué tiene de interesante la distribución gaussiana? Bueno, dibujémosla. La campanita de Gauss. Bueno, es simétrica, aunque no parezca. Que, que yo tengo cierto valor, cierto percentil. Yo me puedo preguntar por cuál es la probabilidad de que, bueno, no digamos mn. Mn es 1/n por la sumatoria de todas las simulaciones, y esta es el promedio temporal de la iésima simulación a lo largo de todo el tiempo de simulación. Entonces yo voy a construir otra variable distinta. Esta tiende a ser gaussiana, donde la media es la media que yo quiero y la varianza es sigma, bueno, la desviación estándar es sigma sobre raíz de n.
Esa es la desviación estándar de ese promedio probabilístico a lo largo de todas las simulaciones de los promedios temporales a lo largo de todo el tiempo, ¿cierto? Y entonces es esa, es una distribución normal con media m y varianza dada, y esta varianza. Pero entonces voy a irme a una que sea normal con media cero y varianza uno. ¿Cómo es esta? Pues es mn, m sub n, a la que le quito su valor medio y entonces ya me queda con valor esperado cero. Esto ya centré el valor esperado en cero. Y lo divido por la desviación estándar. Y entonces esta ya me queda con desviación estándar uno. Entonces esta es normal con media cero y desviación estándar uno, ¿cierto? Es la variable estándar. Y para esa variable estándar z, entonces el promedio es cero. Y yo quisiera preguntarme cuál es la probabilidad de que sea mayor que cierta cantidad. Y esto será un número. Pues bien, si yo quiero que este número sea exactamente alfa, entonces este valor se llama el alfa percentil. Es el alfa por 100%, es el alfa percentil, o sea, alfa por 100 es el percentil. Por ejemplo, si yo quiero que esto sea de 0.1, aquí pongo z sub 0.1. Bueno, z sub 0. Bueno, sí, 0.1, ¿cierto? Ese es. Esa hace que la probabilidad de S, de que sea mayor a S, es exactamente igual a alfa. Chévere, eso se llama el percentil de la distribución eh, normal estándar. Estándar es con media cero y varianza uno. Entonces, esta es la distribución normal con media cero y varianza uno. O sea, eso es uno sobre raíz de 2pi por e a la menos un medio de z cuadrado. Esa es. Esa es la curva gaussiana, esa es la campana gaussiana, ¿cierto? Y esa es la distribución de esta variable, la distribución de esta variable, ¿cierto? Chévere, pero entonces fíjense una cosa, hagámoslo acá. Voy a tratar de dibujarlo más bonito, entonces voy a dibujarlo aquí con líneas recticas para que me quede bonito. Entonces ahí está. Voy a tratar ah, de hacerlo simétrico. Digamos que por aquí, digamos que arranca acá y que a la cuenta de 3 va por acá y que a la cuenta de 3 va por acá. Entonces a la cuenta de 3 va por acá y aquí va por acá a la cuenta de 3, o sea, hagámoslo así. Estoy con una recta. Entonces ahora sí hagámoslo con una curvita. Entonces esto es algo así. Se me quedó otra vez con recta. Chan, chan, ahora sí. Igual no me va a quedar bonito. Bueno, lo intenté hacer bonito. Ustedes vieron que lo intenté hacer bonito. Listo. ¿Qué pasa? Que entonces yo hablo de los percentiles. Si yo trazo por aquí este, entonces si este es z sub alfa, es el alfa décimo percentil. Y la probabilidad de que sea mayor es exactamente alfa. La probabilidad de que sea menor es 1 menos alfa. Entonces voy a considerar el percentil z sub alfa medios. ¿Qué quiere decir? Que el área debajo de esta curva, la probabilidad de que sea mayor a z sub alfa medios, la probabilidad de que z sea mayor a z sub alfa medios, este es un z mayúscula, por supuesto es la variable aleatoria, bueno, de hecho es z sub n, es exactamente igual a alfa medios. ¿Pero por qué puse alfa medios? Porque entonces aquí tengo menos z sub alfa medios. Y entonces la probabilidad de que sea menor, como esta es completamente simétrica, la probabilidad de que z sub n sea menor a menos z sub alfa medios, es exactamente igual a alfa medios, ¿cierto? ¿Qué me queda en la mitad? En la mitad me queda esta área. ¿Y esta área a qué se refiere? A la probabilidad de que z sub n esté entre menos z sub alfa medios y más z sub alfa medios. Bueno, en realidad aquí va el igual y allá va el z sub alfa medios.
Bueno, como es continua, da igual si le pongo estrictamente menor o menor o igual, por lo que es continua. Si fuera discreta sería de mucho cuidado. Esta debe ser estrictamente menor y esta debe ser menor o igual, si fuera discreta. Pero como es continua, en realidad no importa. Eso es. ¿Y cuál es esa probabilidad? Pues el área debajo de toda la curva es 1. Y aquí tengo alfa medios y aquí tengo alfa medios. Esta probabilidad es 1 menos alfa. Esa es la ecuación aquí fundamental de todo. La probabilidad de que mi variable aleatoria esté entre menos z alfa medios y más z alfa medios es 1 menos alfa. ¿Cierto? Chévere, eso se llaman los percentiles y esa es la propiedad interesante de los percentiles alfa medios, que en ese intervalo se encuentra con probabilidad 1 menos alfa. Por ejemplo, si yo quiero el 95% percentil, alfa debe valer 0.05, entonces alfa medios es 0.025, entonces busco los percentiles 0.025 de la distribución normal estándar y ya sé entonces cuál es la longitud de este intervalo, alrededor de cero. Esa es. Ah, así, así de fácil se usa. Y nosotros que tenemos que z sub n viene de, de normalizar a el número promedio, el valor promedio am, de las n simulaciones. Ah, estos percentiles son bastante fáciles de calcular. Por ejemplo, en MATLAB, ¿cuál sería el percentil del 5%? Sub 0.05. Pues como eso se trata de que la función de distribución acumulativa es que sea menor o igual, pues aquí es que sea estrictamente mayor. Entonces es el complemento de la función de distribución acumulativa. Entonces si yo voy a invertir la distribución normal, esto es norm, y esta es inversa, norm inv, pues tengo que invertirla respecto a 1 menos 0.05. Ese es el valor de que estoy hablando acá, ¿cierto? O sea, 0.95. 0.95. O sea, el área debajo de esta curva acá es 0.95 hasta menos infinito, si el área debajo de este pedacito de curvita hasta más infinito es de 0.05. Y eso es para, una, para una variable con media 0 y con varianza 1. Entonces, así encuentro los percentiles en MATLAB. El inverso de la normal, de la función de distribución acumulativa de la normal, por supuesto. Chévere, chévere. Entonces tiene sus algoritmos numéricos muy bonitos. Pero fijémonos bien entonces qué es lo que tenemos acá. De hecho, volvamos a escribir en la siguiente página y notamos a dónde vamos. Entonces, otra vez, la probabilidad de que mi z sub n, que es la versión estandarizada, esté entre menos z sub alfa medios y más z sub alfa medios es exactamente 1 menos alfa, ¿cierto? Pero ¿qué es z sub n? Ese es el punto aquí interesante, que esto lo puedo asociar con mis resultados de simulación, z sub alfa medios. Esto es el promedio de las n simulaciones menos su valor promedio, su valor esperado, que no lo conozco, sobre su desviación estándar, que en principio tampoco la conozco, pero eso lo arreglamos ahorita, ¿cierto? Y esto está entre z sub alfa medios. Eso es 1 menos alfa, ¿cierto? Chévere. ¿Qué puedo hacer ahora? Multipliquemos por sigma sobre raíz de n en los tres puntos. Y restemos m sub n a los 3 puntos, ¿cierto? Entonces me queda la misma desigualdad. Pero finalmente multipliquemos por menos 1 las 3 y entonces las desigualdades se me voltean, ¿cierto? Entonces voy con esta de acá. Tenemos z sub alfa medios multiplicado por sigma sobre raíz de n, ¿cierto? Pero lo multipliqué por menos 1. Ya al restar m sub n, lo multipliqué por menos 1, ¿cierto? Y este es mayor que este. Ahora va a quedar aquí menor o igual a m. Y aquí entonces voy a hacer lo mismo, pero entonces ahora es aquí, en este.
Entonces este mn me quedó ese menos mn que resté a ambos lados, me quedó positivo. Aquí este menos, como multiplico por menos uno me queda más. Y aquí me queda z sub alfa medios. Y aquí me queda sigma sobre raíz de n. Perfecto. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de este evento? Qué pena con el ruido, es que acaba de ocurrir un evento importante aquí en casa. ¿Cuál es la probabilidad de este evento? Es uno menos alfa, ¿cierto? Eso es. Fíjense lo que acabamos de describir aquí tan interesante. Notémoslo aquí bien bonito. Esto es lo que yo quiero estimar y que desconozco. Yo puedo calcular los z sub alfa medios y esto lo obtengo de promediar los n resultados de las simulaciones, ¿cierto? Los promedios temporales de cada simulación y promedios los n promedios temporales y este es el m sub n. Y aquí tengo entonces un intervalo alrededor de ese valor m sub n en el cual se encuentra el estimador que yo quiero estimar con una probabilidad tan alta o tan bajita como yo quiera. Esto se llama un intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Y este se llama un nivel de confianza. Nivel de confianza. Entonces es muy chévere. Yo puedo escoger alfa y hago mis simulaciones y todo muy chévere. Eh, lo único que está pasando aquí muy triste es que, es que este sigma yo no lo conozco, ¿cierto? Si no conozco el valor medio, pues ¿cómo voy a conocer la varianza, ¿cierto? No los conocemos, pero suponiendo que los conocemos, entonces aquí dame el nivel de confianza que tú deseas tener. Por ejemplo, yo quiero el 95% de confianza. Si quiero el 95% de confianza, entonces uno menos alfa es igual a 0.95. Entonces alfa es igual a 0.05. Entonces debo buscar los percentiles 0.025. ¿Y cómo encuentro los percentiles 0.025? Pues norm imp de 0.025, ¿cierto? Bueno, en realidad como aquí estoy invirtiendo la acumulativa, como estoy invirtiendo la acumulativa, debo buscar el complemento, o sea, 0.975, ¿cierto? Porque la cola hacia arriba es 0.025, entonces de ahí para abajo es 1 menos 0.025, 0.9725, 975. Y eso es con una media de 0 y una varianza de 1. Ese es el z sub alfa medios. Um, Eso da cerquitado, da como 1.90 y pico, 1.98, 1.96, algo así. Es un número cercano a 2. Listo, entonces así conozco o sea, dado el nivel de confianza que yo quiero, encuentro cuál es el z que corresponde. Si yo conociera entonces sigma, esta es la raíz del número de simulaciones y esto es lo que acabé de promediar de todas las simulaciones y encuentro el correspondiente intervalo de confianza. O sea, dame el nivel de confianza, yo encuentro el percentil, con el percentil encuentro el intervalo de confianza y tengo este nivel de certeza de que mi promedio se encuentre entre esos dos valores, en ese intervalo. Pero, pero antes de hacer ejemplos de esto, es importante notar una cosa. Yo, si no conozco el promedio, mucho menos conozco la desviación estándar. Entonces, lo que hacemos es, así como estimamos el promedio sumando y dividiendo por n, también vamos a estimar la varianza, ¿cierto? O sea, yo tengo 1 sobre n por la sumatoria desde i igual 1 hasta n, y esto es entonces la varianza, que es ni, ¿cierto? Menos, y aquí que tengo, aquí tengo el promedio que he encontrado, mn. Este es el promedio que encontré de todas las simulaciones. Chévere, al cuadrado, por supuesto.
Ese es mi estimador de la varianza, donde ¿qué es MN? MN es mi estimador del promedio. 1/n por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de n sub i, el promedio temporal de la iésima simulación. Entonces tengo el estimador de la media y el estimador de la varianza. Claro, cuando yo reemplazo la verdadera varianza, como la tengo acá, que aquí es la verdadera varianza de n sub n, aquí es un estimador de la varianza. Entonces, cuando yo reemplazo con este valor mi varianza, ya el teorema del límite central ya no aplica. O aplica de una forma restringida. Ya la distribución a la que tiende este, e- esta, esta variable es la distribución t de student, ¿cierto? O sea, cuando yo cojo t, ya no z, sino t sub n, y digo que es mn menos, menos m, por supuesto que no lo conozco, sobre, pero aquí sí ya pongo algo que conozco, s sobre raíz de n, s sobre raíz de n, ¿cierto? S es la raíz de ese cuadrado, por supuesto. Entonces, cuando lo hago así, ya estoy hablando de un estimador distinto, pero ya todo lo conozco, lo único que no conozco es este. Pero entonces estos ya no son los percentiles, ya no debo trabajar con los percentiles de la distribución gaussiana. Debo trabajar con los percentiles de la distribución t de student, que este tiene entonces un parámetro adicional, que en este caso es n-1, con, con n-1 grados de libertad. Así se llama, degrees of freedom. Entonces tiene n-1 grados de libertad. Entonces debo buscar el intervalo de confianza de los n-1 grados de libertad. Por supuesto, como se imaginarán, la distribución t de student tiende a la gaussiana. Pero entonces, por ejemplo, si la gaussiana fuera así, la distribución t de student con más de 30 grados de libertad es casi idéntica. Pero con menos de 30 grados de libertad, pues se va haciendo menos alta y más ancha. O sea, aumenta la incertidumbre. Aumenta la incertidumbre. Ese es el punto. Entonces, esto es con menos simulaciones. Entre más simulaciones, más gaussiana es, más puntudita es, más centrada alrededor de la media es. ¿Cierto? Pero si no, se va haciendo más grande. Pero igual yo puedo encontrar, por ejemplo, si yo tengo cierto nivel de confianza, 1 menos alfa que quiero lograr, y que tengo ciertos números de grados de libertades, n menos 1 um, de, de grados de libertad, degrees of freedom, n menos 1 simulaciones, entonces el t al que me refiero, pues igual lo que hago es invertir la función de distribución acumulativa. Si para la gaussiana era norm_inf, para esta es t_inf. Y entonces ahora debo especificar, bueno, esto ya se sabe que la media es 0 y que la variedad es 1. Entonces esto especifico el 1 sobre alfa y aquí el número de grados de libertad, que es el número de simulaciones menos 1. Y ese entonces es el percentil que yo quiero. O sea, dame alfa, ¿cierto? Yo ya tengo el número de simulaciones, ya calculé mi promedio del número de simulaciones, ya calculé mi varianza muestral del número de simulaciones. Entonces dame alfa y yo construyo toda mi distribución correspondiente. O sea, yo construyo lo siguiente. La probabilidad, entonces es lo mismo. Este es el promedio muestral que obtuve. Este es el percentil alfa medios con n-1 grados de libertad de la distribución t de student. Esta es la desviación estándar muestral y esta es la raíz del número de simulaciones. Y entre estos dos, mn más t sub alfa medios n-1 por s sobre raíz de n, la probabilidad de que el verdadero promedio del número de paquetes en el sistema se encuentre en este intervalo es 1 menos alfa. Ese es. Dame alfa, dame un intervalo de confianza. Entonces, si me das alfa y me das un intervalo de confianza, yo podría encontrar cuántas simulaciones tengo que hacer a medida que voy corriendo simulaciones, voy calculando este intervalo y voy notando cuántas simulaciones me faltan. Y puedo determinar entonces el número de simulaciones que necesito. Bueno,
Lo que vamos a hacer en la próxima clase va a ser a construir un programa que me vaya simulando mi cola MM1 y vaya calculando los intervalos de confianza para un nivel de confianza dado. Y cuando el intervalo de confianza sea lo suficientemente pequeño, o sea, tú vas a decir, yo quiero un estimado que M está en MN más o menos el 5%. Por ejemplo, que si MN me dio 10, entonces el 5% de ese es 0.5, que me dé entre 9.5 y 10.5. Yo quiero ese intervalo de confianza y lo quiero con un nivel de confianza de 0.95. Entonces ya tengo alfa y ya tengo estos intervalos. Entonces, dado alfa, ahora debo construir estos S sobre raíz de n que me den el 5% de este mn. Entonces, lo puedo ir haciendo iterativamente. Hago dos simulaciones, es lo mínimo que necesito, que es un grado de libertad. Hago dos simulaciones. Si ya logré el intervalo que quiero, paré. Si no, hago una simulación más. Y hago una simulación más. Y hago una simulación más hasta que el intervalo de confianza sea tan pequeño como yo quiera. Entonces así puedo saber cuántas simulaciones hago para obtener con un nivel de confianza apropiado un intervalo de confianza apropiado. Y ese es un buen resultado de simulación. Si tú publicas que el resultado de simulación dio que el número promedio de paquetes es 0.3, nadie te va a creer, porque ningún resultado de simulación puede arrojar un resultado así de cierto, a menos que tus colas sean determinísticas. Pero lo que sí debes decir es que el estudio de simulación arroja que el número promedio de paquetes en el sistema está entre 9.8 y 10.2 con probabilidad 0.95. Ah, esos son los resultados que arroja un estudio de simulación. Y cuando lo publiques así, la gente va a decir, ah, miren, este fue juicioso en su estudio de simulación. Cuando digas, el resultado de simulación arroja que el promedio fue 10, la gente se va a reír, va a decir, pobrecito, este no sabe la metodología que utilizó. Decidió usar simulación sin saber simulación. Porque ningún estudio de simulación, ninguno, a menos que tengas un tiempo infinito de simulación para hacer un número infinito de simulaciones, arrojaría un resultado así de preciso. ¿Cierto? Entonces, claro, tú puedes poner el intervalo de confianza tan pequeño como tú quieras, con un nivel de confianza tan alto como tú quieras. Pero entre más exigente seas, más simulaciones vas a tener que hacer. Y eso va a requerir más y más tiempo. Es bastante típico que en una tesis de maestría, si tú quieres, yo quiero un intervalo de confianza de más o menos el 0.01% con un nivel de confianza del 99.999999%. Listo, haz tus cálculos a ver cuántas simulaciones necesitas y vas a notar que vas a necesitar unos 250 años de simulaciones. Entonces eso no es realista. Entonces tienes que ajustarlo a tu tiempo que tienes para tu tesis de maestría, para tu proyecto de investigación o para los resultados de ingeniería que estás esperando, que sean realistas, que sean concretos, que sean válidos, que sean significativos, ¿cierto? Ese es el arte de la metodología de la simulación. Entonces, lo que vamos a hacer la siguiente vez es hacer esas simulaciones iteradas para ver hasta qué punto paramos la simulación y, y ya nos metemos entonces con otras herramientas más interesantes y ya vamos culminando nuestro curso. Muchas, muchas, muchas gracias.